revisar si hay, por favor, ahorita ponen los micrófonos y si alguien tiene alguna duda, lo puede plantear por el chat o le piden al administrador que le habilite el micrófono para su participación o la pregunta en particular que tengan. El tema que nos atañe en este momento, entonces, es la clase de anestésicos locales. Era el tema que teníamos que ver la semana pasada, pero bueno, por varias situaciones no se pudo dar. Entonces, fíjense, los anestésicos locales son un grupo de fármacos que comparten varias características fundamentales en las cuales, o sea, la principal de ellas es que todos estos medicamentos son capaces de bloquear la generación y la propagación eh, del impulso nervioso actuando en diversas estructuras del sistema nervioso, tanto central como periférico, ¿ok? Y en todos los tipos de fibras nerviosas. Entonces, fíjense, esto quiere decir que estos fármacos son capaces de bloquear la transmisión de los impulsos en todas las células que tengan capacidad de despolarización espontánea o inducida, ¿sí? Con esto me estoy refiriendo cuando hablo de despolarización espontánea, entonces esto abarcaría, por ejemplo, el sistema nervioso de conducción del músculo cardíaco, el cual es un sistema que, como sabemos, tiene automatismo, es decir, es capaz de despolarizarse estas células espontáneamente con una frecuencia de despolarización alta. Afecta también a los nervios que inervan el músculo liso y en concentraciones mayores a aquellos que afectan también al músculo esquelético. De manera tal, entonces, que todos los nervios periféricos y espinales están implicados o son susceptibles a la modulación de sus funciones por los anestésicos locales. Un punto importante aquí clave que hay que tener en cuenta es que mientras mayor sea la velocidad de despolarización de la célula y mientras mayor sea la variación en el voltaje, más susceptible va a ser ese grupo celular a la acción de los anestésicos locales. Entonces, esto les digo que es importante, especialmente en cuanto a la toxicidad de estos fármacos, en cuanto a las reacciones adversas. Porque, como sabemos, el músculo cardíaco, el sistema de conducción cardíaco, es un sistema que tiene una tasa de despolarización mucho mayor, por ejemplo, que los nervios que inervan la placa motora o que los nervios espinales. Esto hace que las células del músculo cardíaco sean el blanco principal de las reacciones adversas de todos estos fármacos que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de anestésicos locales, la relación entre la estructura química y la actividad juega un papel fundamental, porque son las modificaciones químicas en la molécula del anestésico local lo que van a producir, lo que van a modificar tanto la potencia como la liposolubilidad y la latencia y duración de acción del fármaco. Entonces, en función a sus características físico-químicas, los vamos a clasificar. Fíjense, desde el punto de vista químico, todos los anestésicos locales se caracterizan por la presencia de un grupo aromático, el cual es hidrofóbico o liposoluble, y una amina terciaria, la cual es hidrofóbica, la cual es hidrofílica. Entonces, tenemos una molécula con un extremo hidrosoluble y otro extremo hidrofóbico. Fíjense, cuando hablamos de anestésicos locales, usualmente no se usa el término de liposoluble, ¿sí? Sino que sustituimos liposoluble por hidrofóbico y esto es en función, o sea, esto se debe a las propiedades experimentales en las cuales se estudian este tipo de moléculas y en las cuales se desarrollan. Es decir, el coeficiente de partición se estima a partir de moléculas diferentes de las que se utilizan normalmente para el estudio de otras moléculas liposolubles. Y es por eso que a lo largo de la clase, cada vez que nos refiramos a liposolubilidad, vamos a hablar más bien de hidrofobicidad. Entonces, tenemos que son moléculas con un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico, los cuales están unidos por un enlace de un enlace intermedio. Entonces, fíjense, la naturaleza química del enlace va a diferenciar a los anestésicos locales en dos grupos. Los que tienen un enlace de tipo amida, como la lidocaína,
y los que tienen un enlace de tipo éster, como la procaína. Este, esta diferencia es importante desde el punto de vista farmacocinético principalmente. ¿Por qué? Porque los que tienen enlaces de tipo éster van a ser metabolizados a nivel plasmático por enzimas esterasas, es decir, van a sufrir un metabolismo que es independiente de la función hepática y renal, el cual se produce de forma espontánea en el plasma, mientras que los que tienen un enlace de tipo amida se van a metabolizar principalmente a nivel del citocromo P450 a nivel hepático, por reacciones inicialmente de N-desmetilación e hidroxilación y posteriormente por conjugación con ácido glucurónico para ser eliminados, ya que son moléculas altamente liposolubles. Por lo tanto, su metabolismo se da en dos fases cuando el enlace intermediario es de tipo amida. Entonces, en función a esto los vamos a clasificar en aminoamidas y aminoésteres. La lidocaína es el prototipo de los fármacos del tipo aminoamida, mientras que la procaína es el prototipo de los aminoésteres. Hoy en día, en la práctica actual, los aminoésteres han desaparecido del mercado y han perdido su utilidad clínica principalmente por una corta duración de acción, lo cual es deducible a partir del metabolismo que les estoy diciendo, es decir, su metabolismo se produce rápidamente en el plasma, por lo cual la duración de acción es corta, la potencia es corta y las reacciones adversas de este grupo de fármacos eran mayores que las que se observan con los de tipo aminoamida, en cuyo caso tenemos duraciones de acción y potencias más largas, los cuales presentan mayores beneficios desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando ahondamos en las características físico-químicas de los compuestos, lo primero que vamos a ver es que la mayoría de los anestésicos locales son mezclas racémicas, ¿sí? Una mezcla racémica quiere decir que el compuesto está constituido por dos estereoisómeros de la misma molécula. Por ejemplo, la mayoría de ellos presentan una conformación S con una conformación R, es decir, tenemos una conformación levógena y una conformación dextrógira cuando se miran en forma de espejo. eh, y usualmente la forma dextro es la forma que presenta mayor incidencia de reacciones adversas, mientras que la forma levógira es la que presenta mayor potencia y mayores efectos terapéuticos. Esto hace esto ha llevado al desarrollo o a la industria farmacéutica a aislar las moléculas de anestésicos locales y se han desarrollado nuevos anestésicos locales en los cuales se elimina una de estas formas quirales y se intenta como purificar la molécula. Un ejemplo clásico en este punto es la bupivacaína. La bupivacaína es un anestésico local de tipo aminoamida, en la cual es una mezcla racémica entre un isómero S y un isómero R, eh, en las cuales, como vemos aquí, la duración de la acción viene determinada principalmente por el isómero levógiro, mientras que las reacciones adversas vienen determinadas principalmente por el estereoisómero dextrógiro. En este caso, vemos cómo el desarrollo de la levobupivacaína aísla la forma levógira de la bupivacaína, lo cual incrementa o mantiene la duración de acción, lo mantiene, no lo incrementa con respecto a la bupivacaína, pero elimina o disminuye considerablemente las reacciones adversas producidas por el fármaco. Igualmente ocurre con la ropivacaína, la cual, como vemos, existe tanto en forma S como en forma R. Sin embargo, la que se comercializa actualmente es principalmente o predominantemente la forma levógira, la que predomina, y esto hace que tanto la levobupivacaína como la ropivacaína sean más seguras desde el punto de vista de reacciones adversas, porque hay un predominio o un dominio total de una forma quiral sobre la otra forma quiral. Vemos como en el resto de los anestésicos locales, por ejemplo, en la mepivacaína o en la etidocaína, son igual que la bupivacaína, una mezcla racémica en la cual están presentes ambos compuestos. Ahora, en lo que respecta, ajá, seguimos con las propiedades físico-químicas. Y esta es tal vez la propiedad físico-química más relevante y más importante desde el punto de vista farmacológico en este momento para nosotros, y es la relación entre la hidrofobicidad y la hidrosolubilidad.
Entonces, tenemos que el incremento en la hidrofobicidad por la adición de grupos alquilos en el anillo aromático de los anestésicos locales va a producir una mayor duración de acción, es decir, aquellos que son más hidrofóbicos tienen una duración de acción más prolongada que aquellos que son más hidrofílicos. Los que son hidrofóbicos son a su vez más potentes, pero precisamente el hecho de incrementar la potencia quiere decir que incrementa su afinidad por el tejido nervioso y por lo tanto incrementa también su toxicidad en función de lo que les había comentado al inicio de la clase, que derivaba de la acción cardiovascular y del comportamiento de las fibras nerviosas del sistema de conducción cardíaca. Mientras que el tamaño molecular juega también un papel importante. ¿Por qué? Porque esto va a marcar lo que es la tasa de disociación del anestésico local. Fíjense, los anestésicos locales, les adelanto, actúan bloqueando los canales de sodio que se encuentran en los nervios, como les dije, tanto simpáticos, es decir, tanto periféricos como espinales. En condiciones normales, el anestésico local se une al conducto de sodio cuando el anestésico local está en forma activa, cuando el nervio está activo, y se disocia cuando el nervio está inactivo, es decir, cuando disminuye la corriente a través del nervio. Esta tasa de disociación va a estar en función del tamaño molecular, de manera tal que las moléculas que son pequeñas, es decir, los de menor tamaño, se van a disociar rápidamente del receptor cuando el nervio esté inactivo. Y cuando el nervio es estimulado nuevamente, la molécula difunde nuevamente, se une nuevamente al receptor y bloquea la conducción. Es decir, siempre va a unirse y va a bloquear cuando el nervio está activado y y cuando la corriente de sodio es inactiva, se disocia del receptor. Los fármacos que tienen un tamaño molecular muy elevado se disocian muy lentamente del canal de sodio y esto hace que incluso cuando el nervio esté inactivo permanezca un porcentaje importante del anestésico local todavía bloqueando el canal. Esto igualmente es importante. Fíjense, la mayoría de los datos son importantes desde el punto de vista tóxico, desde el punto de vista toxicológico. Porque, por ejemplo, a nivel, vuelvo a la fibra cardíaca, porque después de la fibra nerviosa, que es la que nos interesa desde el punto de vista terapéutico, la fibra cardíaca es la que nos interesa desde el punto de vista de reacciones adversas. Si les estoy diciendo que hay moléculas de tamaño pequeño que son capaces de disociarse rápidamente cuando el nervio está inactivo, si extrapolamos esto al sistema de conducción cardíaca, quiere decir que en un paciente intoxicado por anestésicos locales, cuando ocurre la sístole cardíaca, que es cuando está más despolarizado el nervio, el anestésico local bloquea la conducción cardíaca, sin embargo, se disocia en la diástole, mientras que las moléculas que son de tamaño molecular elevado permanecen unidas al canal de sodio tanto durante la sístole como la diástole, lo cual hace o lo cual incrementa la potencia o la severidad de la toxicidad cardíaca en ¿Saben? el escenario. ¿Sí? Ok, sigo. Entonces, bueno, acá en esta tabla vemos lo que es la potencia relativa del bloqueo de la conducción cardíaca y las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales. Entonces, vemos cómo a medida que incrementa la hidrofobicidad del compuesto, incrementa la potencia relativa del bloqueo de conducción. Como les dije, la lidocaína es el prototipo de los anestésicos locales de tipo aminomida, que somos en los que nos vamos a basar principalmente en la clase. Vemos que tiene una potencia relativa de 2. La procaína es el prototipo de todos los anestésicos locales y es un aminoéster. Fue el primero de ellos que se desarrolló y es a partir del cual se desarrollan el resto de los anestésicos locales, y tiene una potencia relativa de 1. Vemos cómo a medida que vamos modificando la molécula e incrementando la hidrofobicidad, incrementa considerablemente la potencia del fármaco. Vemos cómo la bupivacaína, que es el anestésico local más utilizado a nivel mundial pues, desde el punto de vista terapéutico, presenta una potencia de bloqueo de la conducción que es prácticamente 4 veces mayor que la lidocaína y 8 veces mayor que la procaína. Y vemos cómo la liposolubilidad o la hidrofobicidad es considerablemente mayor que el del resto de los anestésicos locales.
En función a esto, también podríamos deducir que la bupivacaína es un fármaco o un anestésico local de elevada potencia, de mayor duración de acción cuando se compara con la lidocaína, pero también que presenta un perfil de seguridad más estrecho o un rango terapéutico más pequeño que la lidocaína y en este caso, un, No, no, entonces, no. ¿sí? Que tú no sabías. Y entonces vemos mayor hidrofobicidad y por ende también una mayor severidad de reacciones adversas. Otro punto importante desde el punto de vista físico-químico es el pK. Si recuerdan, el pK de un fármaco es el valor del pH al cual el fármaco se encuentra 50% en un estado ionizado o catiónico y 50% en un estado no ionizado o en estado protonado. Desde el punto de vista físico-químico, todos los anestésicos locales se comportan como bases débiles. Esto quiere decir que cuando el pH, es decir, que a pH fisiológico, la mayoría de estos compuestos, como vemos, van a estar principalmente en forma no ionizada, en vista de que ellas ionizan por encima de su pKa, al ser bases débiles. Entonces, esto es relevante porque la forma no ionizada, como ya sabemos, es la forma que es más liposoluble, es la forma que es capaz de penetrar las membranas biológicas con mayor facilidad. Sin embargo, la forma ionizada, en el caso de los anestésicos locales, es la que es responsable del mecanismo de acción. Por lo tanto, en función a esto, a este pK, la mayoría de los anestésicos locales se comercializan como sales en las cuales se modifica el pH del medio o el pH del vehículo en el cual se incluye el anestésico local con la finalidad de lograr un mayor incremento en la forma protonada, en la forma ionizada, cuando se administra al paciente directamente. Entonces, repasando lo que ya hemos dicho, la mayoría de los compuestos presentan una amina terciaria en el extremo hidrófilo. Eh, Todos son bases débiles y lo que les acabo de decir, los cambios en el pH de la solución modifican la velocidad de instauración del bloqueo. Entonces, fíjense, muchas veces es una práctica común en la práctica médica, es un hábito común combinar, por ejemplo, anestésicos locales con bicarbonato. Esto con la idea de administrar el fármaco en un pH mayor o un pH más cercano al pK del fármaco y lograr un mayor porcentaje de fármaco en forma ionizada que es el responsable de la acción terapéutica. Es decir, es la forma ionizada la que es capaz de bloquear la conducción porque es la que es más afín por el canal de sodio, mientras que la forma no ionizada es la que cruza con mayor facilidad las barreras. Sin embargo, o sea, no es tan conveniente o no es tan útil tener un fármaco que se encuentra en 90% de un estado no ionizado porque aunque va a cruzar rápidamente la membrana y va a acceder rápidamente al canal, no va a ser capaz de estabilizar el canal en una proporción tan grande como lo haría si estuviese en forma ionizada ya en ese momento. Entonces aquí vemos cómo el porcentaje de especies catiónicas en función del pK del fármaco. Y vemos cómo a pH fisiológico, es decir, estamos hablando de 7,35 en promedio, eh, vemos como menos del 70% de la lidocaína se encuentra en forma ionizada. Aproximadamente el 70% de la lidocaína se encuentra en forma ionizada. Mientras que la upivacaína, para tenerla en forma ionizada, tendríamos que tener un pH aproximadamente de 8,5. Es decir, en un paciente sano en el cual manejamos pH de 7,35, 7,45, esto es una meta que es casi imposible de lograr, ¿sí? Por lo tanto, va a predominar principalmente la forma no ionizada. Y es por esto que la alcalinización de la solución, por ejemplo, si yo agrego bicarbonato a una solución de lidocaína,
es posible que obtenga un pKa en el bicarbonato de aproximadamente 8, es decir, hago la solución más alcalina, incremento el pH y esto me incrementa el grado de ionización de esa molécula. Entonces, en esta tabla que está a continuación vemos lo que son los diferentes anestésicos locales de uso común y la indicación principal, ¿sí? Vemos la mayoría de estos fármacos, como vemos, se administran principalmente para uso tópico o para usos regionales, es decir, cuando yo quiero bloquear la conducción en un sistema en particular. Por ejemplo, a nivel tópico, si tengo que realizar un procedimiento oftalmológico, las gotas de anestésicos locales me van a permitir el efecto del fármaco únicamente en la superficie que entra en contacto con el fármaco. Por ejemplo, si necesito suturar una herida, lo voy a usar de manera infiltrativa, como dice aquí, infiltración, para producir únicamente anestesia en el tejido en el cual estoy aplicando el fármaco. Si necesito bloquear, por ejemplo, una extremidad completa, porque tengo que suturar varios dedos, por ejemplo, no un solo dedo, sino varios o la mano entera, puedo, por ejemplo, hacer un bloqueo nervioso periférico, que sería este que está acá, siendo esta otra utilidad. Y así tenemos también, por ejemplo, su administración por vía epidural, principalmente para el trabajo de parto o para algunos procedimientos quirúrgicos que ameriten anestesia epidural, y por vía intradural o por vía intratecal, también en algunos procedimientos quirúrgicos especialmente. Sin embargo, tal vez el uso que más nos ocupa en este momento es el uso por infiltración y el uso tópico. El resto son usos prácticamente perioperatorios y anestésicos, propiamente dicho. Entonces, ahora eso en lo que respecta a las características físico-químicas de los anestésicos locales. Ahora, para entender cómo actúan los anestésicos locales, es importante recordar o tener en cuenta lo que es el potencial de acción en los nervios periféricos, ¿sí? Como sabemos, los nervios periféricos se diferencian, por ejemplo, del sistema de conducción cardíaco, en que estos no presentan una tasa de despolarización espontánea, sino que tiene que haber una estimulación del nervio, lo cual me produce un cambio, usualmente una estimulación eléctrica, lo cual me produce un cambio en el potencial eléctrico de reposo de la célula, lo cual pasa de un nivel más negativo a un nivel menos negativo, es decir, se hace positivo. Y a medida que se alcanza un valor crítico, un valor umbral, se produce la apertura de las compuertas de sodio en el nervio periférico, lo cual produce una entrada rápida de sodio con un incremento en, en la velocidad de ascenso del potencial de acción. Y posteriormente llega un momento en el cual se produce la inactivación de esos canales de sodio, se produce la activación de canales de potasio, los cuales rectifican el potencial de acción y ocurre una rápida salida de potasio con repolarización de la célula, ¿sí? Entonces, fisiología básica, lo recordamos perfectamente. Y entonces tenemos que el ciclo básico es una despolarización, lo cual aumenta la permeabilidad al sodio por un cambio en lo que sería el potencial de reposo de la membrana, lo cual es sensado a nivel del canal de sodio por proteínas que se encuentran dentro del canal. Esas proteínas sensan el cambio del voltaje, producen un cambio en la estructura conformacional del canal, lo cual permite la entrada de sodio hacia el interior de la célula con la despolarización de la misma. Posteriormente ocurre la inactivación de los canales de sodio, disminuye la conductancia al sodio, se produce la apertura de los canales de potasio con salida del potasio y volvemos entonces al estado de repolarización. Ahora, eso es lo que respecta a la transmisión del impulso nervioso. Y esto ocurre principalmente a través de un receptor que es el canal de sodio. El canal de sodio entonces va a ser la macromolécula receptora sobre la cual van a actuar los anestésicos locales. Déjame quitar esto acá. Ok. Entonces, desde el punto de vista macromolecular, el canal de sodio está formado por dos subunidades, ¿sí? Tenemos una subunidad alfa, que a su vez está formada por cuatro dominios y dos subunidades beta. Estas subunidades beta pueden ser desde la beta 1 hasta la beta 4.
Lo importante en la estructura química del canal se encuentra en la subunidad alfa, que es la que nos da la relevancia desde el punto de vista farmacológico. Esta subunidad alfa, a su vez, va a estar formada por cuatro dominios, que los vemos acá en la imagen. Estos dominios se ensamblan alrededor formando una especie de poro o canal, el cual es permeable a un ion, que en este caso es el ion de sodio, ya que estamos hablando del canal de sodio. Cada una de estas subunidades está formada por seis hélices o por seis subunidades o seis hélices transmembranas. eh, y aquí en estas hélices es donde ocurre lo que realmente es importante. Fíjense, en el cuarto dominio, en la cuarta hélice de cada uno de estos dominios, se encuentran aminoácidos de lisina principalmente, los cuales son sensibles al voltaje, es decir, son los que actúan como sensor de voltaje y cuando cambia el voltaje del canal, cuando cambia el voltaje de la membrana, estos aminoácidos sufren un desplazamiento horizontal, lo cual modifica la estructura del canal al modificarse la posición de esos aminoácidos y es lo que permite la apertura de las compuertas, ¿sí? Y esta modificación en la compuerta es lo que va a permitir la apertura del canal y la entrada de las moléculas de sodio durante la despolarización. A su vez, en la hélice interna que une la subunidad 3 con la subunidad 4, tenemos el punto de regulación, el cual esta hélice que se forma aquí adentro, una vez que el canal se despolariza, también cambia de conformación a los pocos milisegundos y es lo que hace que el canal pase a estar de una forma abierta a una forma inactiva. Recordemos que el canal de sodio tiene tres conformaciones posibles. Conformación abierta, en la cual es permeable al sodio. Conformación inactiva, en la cual el canal, a pesar de que no es permeable al sodio, no puede ser despolarizado y no puede ser abierto, que es el responsable del periodo refractario. Y la conformación cerrada, en la cual los cambios de voltaje producen modificaciones estructurales que permiten la apertura nuevamente del canal y el paso a la conformación abierta. Entonces, repasando, tenemos una subunidad alfa y dos subunidades beta. La subunidad alfa formada por cuatro subunidades a su vez o por cuatro dominios, los cuales están formados por seis regiones transmembranas, en donde la cuarta región de cada subunidad forma el sensor del canal y el asa interno que se encuentra entre el dominio 3 y el dominio 4 forma el punto de regulación negativa del canal, el cual es responsable de la inactivación del conducto. Vamos a verlo un poco más gráfico aquí. Entonces, aquí nos vamos a enfocar netamente en la subunidad alfa. Como les acabo de decir, vemos los cuatro dominios. Les dije que aquí en este hélice, en este compartimiento, estaba la molécula conductora y en esta hélice que se encuentra aquí es la responsable de la conformación inactiva. Vemos como en la hebra 6 o en la región 6 de cada dominio es el punto de unión de los anestésicos locales y es el punto en el cual se produce la regulación del canal. Si llevamos esto a una estructura tridimensional, sería la que está acá, vemos cómo las cuatro subunidades se ensamblan para formar un poro o un canal permeable al sodio, el cual es, como les dije, en el cuarto dominio se encuentra el ion que va a modificar o que va a sensar el cambio del voltaje y vemos cómo cuando se desplaza ese dominio, cuando se desplaza ese aminoácido que está en la posición S4 o en el dominio S4, el desplazamiento del aminoácido hace que cambie la conformación del canal al desplazar principalmente la subunidad 6 y ese cambio en la subunidad 6 produce la apertura del canal permitiendo la entrada entonces de moléculas de sodio y la despolarización entonces de la célula per se. Vemos cómo los anestésicos locales van a modular desde la parte, fíjense, desde la parte interna del canal, se van a unir y van a modular la apertura de estas compuertas. En este caso, los van a configurar, los van a estabilizar en una configuración inactiva,
de manera tal que se va a prolongar el periodo refractario porque va a permanecer más tiempo cerrada la compuerta interna y en este periodo el nervio no va a ser capaz de despolarizarse ante un estímulo umbral y va a permanecer entonces inactivo por una prolongación, como les acabo de decir, del periodo refractario. Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir desde el punto de vista farmacodinámico, los anestésicos locales van a modular la apertura del canal, estabilizándolo en una conformación inactiva desde el interior del canal. Es decir, el fármaco debe difundir, el anestésico local debe difundir y va a estabilizar el conducto en una posición inactiva, bloqueándolo desde el interior. Aquí vemos de una forma también un poco más esquemática cómo el canal de sodio tiene dos compuertas, una compuerta externa y una compuerta interna. Cuando ocurre la despolarización, ambas compuertas se abren, tanto la externa como la interna, lo que permite la entrada del sodio. Y posteriormente la compuerta interna se cierra rápidamente y vemos cómo, aunque la compuerta externa esté abierta, no hay influjo de iones porque esta compuerta interna permanece cerrada y es lo que le da la conformación inactiva al canal. Entonces aquí tendremos la conformación cerrada, la conformación activa y la conformación inactiva. Y es este el estado en el cual o el cual van a propiciar los anestésicos locales al unirse a la compuerta interna del canal, específicamente al dominio S6 de la unidad alfa, para producir el cierre o la estabilización de la compuerta interna y prolongar el periodo refractario. Vemos entonces cómo aquí esta imagen nos va a demostrar la interacción entre los anestésicos locales, que serían esta molécula que está acá, con el canal de sodio. Vemos cómo estas cuando están principalmente en forma no ionizada, van a ingresar a la molécula, en este caso estamos hablando del axolema del nervio periférico, cruzan esta barrera lipídica en función de las características físico-químicas de la molécula. Como les dije entonces, las más hidrofóbicas van a cruzar con mayor velocidad la bicapa lipídica y se van a acumular con mayor rapidez en la cara interna del nervio. Una vez adentro, es la forma ionizada la que es capaz de interactuar entonces con ese dominio S6 para modular la apertura del canal o para estabilizar la compuerta interna en una conformación inactiva, prolongando entonces el periodo refractario y bloqueando de esta forma la generación y la propagación del impulso nervioso en los nervios tanto periféricos como espinales. El orden de afinidad de los anestésicos locales por el conducto de sodio entonces va a incluir el canal abierto, el canal inactivo y el canal penetroso. Entonces, aquellos entonces, los nervios que están, como en función a esto, los nervios que están siendo estimulados son los nervios que se van a ver más afectados por los anestésicos locales, mientras que aquellos nervios que están en reposo, es decir, el nervio en el cual no hay una actividad de despolarización importante, va a ser menos susceptible a los anestésicos locales. Entonces, como les comenté, los anestésicos locales van a modificar el umbral de activación del nervio, es decir, se van a requerir corrientes cada vez mayores o voltajes cada vez mayores para poder despolarizar el nervio, lo cual va a disminuir la generación y la propagación del impulso nervioso, y esto se traduce en una disminución en la conducción del impulso y los potenciales de acción a través del nervio periférico. Y esto clínicamente se traduce en analgesia o anestesia en función de la concentración que alcance el anestésico local en el nervio en particular del cual estamos hablando. Entonces, desde el punto de vista farmacodinámico, la potencia guarda una relación directa con la solubilidad. Aquí hay un error, recuerden. Los más liposolubles son más potentes y los más hidrosolubles son menos potentes. Entonces, vamos a definir la concentración efectiva 50 de los anestésicos locales
como la concentración requerida para lograr la depresión del 50% de la amplitud del potencial de acción en un nervio aislado. Esto sería, por ejemplo, el equivalente al MAC cuando hablamos de anestésicos locales, de anestésicos generales, que era la forma de medir la potencia de ese grupo. En el caso de los anestésicos locales, hablamos de concentración efectiva 50 y el parámetro que utilizamos para medir la respuesta, entonces va a ser la depresión en la amplitud del potencial de acción. Entonces, vemos cómo aquellos anestésicos locales más hidrosolubles son más potentes y por lo tanto requieren una menor concentración efectiva 50 que aquellos que presentan mayor hidrosolubilidad. Entonces vemos, por ejemplo, la lidocaína, que es que es menos hidrofóbica que la upivacaína. Vemos la diferencia importante entre la concentración efectiva 50 que necesito para lograr un efecto dado o un efecto particular en la conducción o sea, en el bloqueo de la conducción del impulso nervioso. Igualmente, entonces, el inicio del bloqueo va a estar en relación también con el pK del fármaco, ¿sí? Como recuerdan la lámina anterior, entonces vemos como a pH fisiológico, ¿sí? El pH 7,4, que es el pH normal que manejamos los humanos, vemos como la mayoría de los anestésicos locales, mientras mayor sea el pK del anestésico local, va a predominar más en una forma no ionizada que en una forma ionizada. Esto hace que sea más liposoluble, tal vez se alcance con mayor velocidad la concentración en el interior del nervio. Sin embargo, el bloqueo se va a instaurar de una manera más lenta porque es la forma protonada la que es capaz de producir, es la forma catiónica la que es capaz de producir el bloqueo de la conducción. Entonces, fíjense, la lidocaína, que es el que se aproxima más al pH fisiológico, un pH 7,4, vemos como la relación cation-base a este pH es de 3:1, mientras que en el caso de la bupivacaína, la relación es de 5:1, ¿sí? Es decir, que en el caso de la lidocaína, a pH fisiológica, el bloqueo se va a instaurar más rápido, por ejemplo, que en el caso de la bupivacaína o en el caso de la tetracaína. Entonces vemos aquí el porcentaje de base y la relación entre el pK y el comienzo de la acción. Y vemos entonces cómo los fármacos como la lidocaína, mepivacaína, prilocaína y etidocaína, que tienen pK más bajos, tienen un inicio de acción más rápido en comparación, por ejemplo, con con la bupivacaína y la ropivacaína, que tienen un pK de 8,1 y por lo tanto van a predominar en una forma no ionizada a pH fisiológico. Otro punto importante es que el bloqueo producido por los anestésicos locales es dependiente de la frecuencia y el voltaje de la fibra nerviosa. Es decir, aquellas fibras que presentan un mayor voltaje en reposo o una mayor frecuencia de despolarización son más sensibles a los anestésicos locales comparados con aquellas fibras en reposo, las cuales tienen frecuencias de despolarizaciones bajas y voltajes bajos. Esto haciendo referencia a lo que les comenté al inicio de la toxicidad principalmente cardiovascular de este grupo de fármacos. Esta gráfica que está aquí, esta tabla también es bastante importante porque entonces nos permite observar la susceptibilidad de los diferentes tipos de fibras nerviosas a los anestésicos locales. Entonces, tenemos las fibras alfa, las fibras de tipo A, son fibras mielínicas. El hecho de que sean fibras mielínicas quiere decir que al tener mayor mielina tienen un mayor contenido de lípidos y por lo tanto son más susceptibles a los anestésicos locales, mientras que las fibras amielínicas, como las fibras C, son menos susceptibles a los anestésicos locales. Fíjense, inicialmente se pensaba o se estimaba que el tamaño de la fibra era un factor fundamental, por decirlo de alguna forma, el diámetro de la fibra, en lo que era la velocidad de conducción, la velocidad del bloqueo.
se pensaba que las fibras más pequeñas, al ser precisamente más pequeñas, se bloqueaban más rápidamente que las fibras de mayor tamaño. Y esto hoy en día sabemos que no es así necesariamente, y es precisamente por la velocidad de conducción y por la presencia de mielina. Por ejemplo, las fibras C, vemos que son fibras pequeñas, ¿sí? Son fibras amielínicas, y a pesar de que son fibras pequeñas, tienen una velocidad de conducción relativamente lenta y tienen una menor susceptibilidad a los anestésicos locales. Mientras, por ejemplo, que las fibras A, que son fibras con un diámetro un poco mayor eh, que las fibras delta, que la fibra C, por ejemplo, específicamente, estoy hablando de las fibras A delta, vemos como estas fibras A delta tienen un diámetro que se puede decir que es 4 o 5 veces mayor que el de las fibras C. Sin embargo, tienen una velocidad de conducción que es entre 15 y 35 veces mayor que la de las fibras C, y por lo tanto la susceptibilidad al bloqueo de estas fibras es mucho mayor que la susceptibilidad de las fibras C. Es importante también tener en cuenta el tipo de modalidad sensorial que transmite cada una de estas fibras, porque nos indica el orden en el cual va desapareciendo la percepción que tiene el paciente y el grado de analgesia. Es decir, inicialmente tenemos una pérdida de la sensibilidad en lo que sería a una disminución del tono muscular, seguida de una pérdida de la sensibilidad al dolor, el tacto y la temperatura. Posteriormente hay una pérdida de la propiocepción en las fibras que son más lentas, y vemos como algunas fibras nerviosas C que transmiten dolor y temperatura son las últimas en bloquearse. Fíjense, importante aquí, en muchos libros, esta tabla es un libro de un libro de anestesiología que está bastante reciente. Aquí en el Goodman y Gilman hay un error. Ellos establecen que las fibras A delta tienen una susceptibilidad al bloqueo de aproximadamente 2 cruces. Hoy en día ya se sabe a través de estudios de superperfusión de anestésicos locales en fibras aisladas que la fibra A delta es la fibra más sensible a los anestésicos locales, y a pesar de a pesar de ser pequeña y mielínica, es la fibra que se bloquea con mayor rapidez. A diferencia de la fibra C, en el Goodman y Gilman van a ver que las fibras C tienen una mayor susceptibilidad de bloqueo que las fibras A delta. Eso es un error de transcripción. eh, es también en función de la tabla de la cual se toma la referencia en el Goodman y Gilman. Sin embargo, lo que se sabe actualmente es que la fibra A delta es la fibra más susceptible a la acción de los anestésicos locales y es la primera que se bloquea. ¿Ok? Seguido después de las fibras A alfa y las fibras A delta. Eh, adicio- Ya, ok, fíjense, otro punto importante también en la susceptibilidad de las fibras viene dado también por la presencia de la cantidad de mielina. Las fibras y de los nodos de Ranvier, ok. Las fibras mielinizadas tienen mayor cantidad de nodos de Ranvier, es decir, estos nodos de Ranvier se encuentran en mayor proximidad entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando la fibra es pequeña, la velocidad a la cual se bloquean los nodos de Ranvier es mayor que la velocidad a la cual se bloquean las fibras de mayor tamaño o de mayor diámetro. Entonces, por ende, en las fibras pequeñas es más fácil alcanzar el número crítico de nodos de Ranvier que yo necesito bloquear para lograr el bloqueo del nervio, comparado con las fibras de mayor diámetro, en las cuales estos nodos de Ranvier se encuentran más distantes, y por lo tanto voy a requerir un mayor tiempo para alcanzar el número crítico de nodos que tengo que bloquear en el nervio por el anestésico local para bloquear o para abolir la transmisión del impulso. Entonces, resumiendo, mientras más pequeña y mielinizada sea la fibra, más susceptible va a ser al bloqueo de los anestésicos locales. Mientras mayor sea la velocidad de conducción en reposo de la fibra, más susceptible va a ser el bloqueo de los anestésicos locales. Y mientras menos distanciados estén los nodos de Ranvier en la fibra, más susceptible va a ser a la acción de los anestésicos locales. Adicionalmente, los anestésicos locales se han estudiado, se le han atribuido propiedades analgésicas cuando son administrados por vía sistémica. Esto se ha señalado principalmente con la lidocaína, la cual se ha utilizado en trastornos dolorosos agudos y crónicos,
y en los cuales se ha visto que la administración sistémica produce una modulación de los canales de sodio a nivel del sistema nervioso central y pues, esto le confiere propiedades analgésicas. Sin embargo, el uso de soluciones por vía sistémica de anestésicos locales guarda o atañe o lleva consigo la preocupación de un incremento en las reacciones adversas en vista de todo lo que hemos visto previamente, de su capacidad para unirse a tejidos no neurales, específicamente a tejidos cardíacos, e incrementar la toxicidad al bloquear, por ejemplo, el sistema de conducción del corazón, que es el mayor problema o el mayor temor al momento de administrar anestésicos locales. Por lo que su administración rutinaria y con la cual nos vamos a quedar para el nivel en el cual estamos, es con su uso tópico o su uso infiltrativo, es decir, su aplicación directamente al sistema nervioso o a los nervios periféricos que quiero bloquear y no con la administración sistémica, ya que esto incrementa el riesgo de reacciones adversas y es necesario un conocimiento mayor y la adquisición de destrezas adicionales para manejar esa toxicidad sistémica por anestésicos locales. Otros efectos de los anestésicos locales, ellos además de bloquear los nervios periféricos, que es el efecto terapéutico o el uso deseado que obtenemos cuando utilizamos anestésicos locales, vamos a tener efectos en el sistema nervioso central, en los cuales se caracterizan por una etapa bifásica, ¿sí? Cuando administramos anestésicos locales y estos actúan a nivel central, vamos a tener inicialmente un momento de estimulación o un momento de excitación en lo cual va a ocurrir agitación, temblores y pueden incluso producirse convulsiones. Y después se produce un segundo momento en el cual se produce la depresión de las funciones del sistema nervioso, produciéndose la muerte y el colapso cardiovascular principalmente. Esto se debe, fíjense, esta presentación bifásica de los efectos en el sistema nervioso central se debe a que inicialmente ocurre el bloqueo de neuronas inhibitorias. Cuando esas neuronas inhibitorias se bloquean por acción de los anestésicos locales, ocurre un fenómeno de liberación en el cual viene seguido de una fase de excitación al haberse bloqueado la inhibición fásica o la inhibición tónica, mejor dicho, y es la responsable entonces de estas reacciones de agitación, temblores y convulsiones. Sin embargo, si en un paciente administramos, por ejemplo, una dosis tóxica de anestésicos locales por vía intravenosa rápida, se va a producir la muerte inminente del paciente porque se van a bloquear al mismo tiempo tanto las fibras inhibitorias como las fibras estimulantes, lo cual entonces no vamos a observar este periodo de agitación, temblores y convulsiones, sino que se va a producir directamente la muerte del paciente. Desde el punto de vista cardiovascular, los anestésicos locales afectan la excitabilidad eléctrica, la tasa de conducción y la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Esto se produce principalmente a concentraciones sistémicas elevadas. Y estas concentraciones sistémicas elevadas se producen tras la administración intravascular inadvertida de un anestésico local, de manera tal que la forma más segura y más fácil de disminuir la toxicidad cardiovascular de los anestésicos locales es asegurarnos de no estar dentro de un vaso sanguíneo cuando administramos el fármaco. Es decir, si tenemos un paciente con una herida extensa, en la cual hay que administrar una concentración importante, una cantidad importante de anestésicos locales para lograr un bloqueo adecuado, siempre es importante aspirar previamente a la instilación para garantizar que no estamos dentro de un vaso sanguíneo. Si al, in- si al, si al aspirar con la jeringa hay salida de sangre, efectivamente estamos en un vaso y no es conveniente entonces aplicar el anestésico local en este punto porque puede producirse un incremento en la concentración. Si administramos el fármaco y no aspiramos previamente, es posible que estemos dentro de un vaso, no nos damos cuenta y ocurre entonces esta administración intravascular, la cual produce las concentraciones elevadas y se produce la toxicidad sistémica o la toxicidad cardiovascular específicamente. Entonces, una forma de disminuir esta toxicidad sistémica ha sido la combinación de anestésicos locales con moléculas vasoconstrictoras. Por ejemplo, la combinación de lidocaína con epinefrina eh, incrementa tiene dos tipos de beneficios. Uno es desde el punto de vista terapéutico y es que al administrarse de esta forma se produce vasoconstricción. Al producirse vasoconstricción,
disminuye la velocidad con la cual el anestésico local pasa del tejido en cuestión a la sangre e incrementa el tiempo de permanencia del anestésico local con el nervio, el tiempo de contacto y se prolonga el bloqueo. Además, al disminuir la velocidad de absorción o disminuir la velocidad a la cual ingresa el torrente sanguíneo, disminuye la velocidad con la cual incrementa la concentración plasmática, por lo tanto no alcanzamos esta concentración crítica y por lo tanto disminuye la toxicidad cardiovascular. Sin embargo, esta mezcla de anestésicos locales con vasoconstrictores es también un arma de doble filo, porque si hacemos una administración intravascular inadvertida, vamos a tener una toxicidad cardiovascular combinada, ¿sí? Tendremos las arritmias producidas por la epinefrina propiamente dicha, más la toxicidad, la toxicidad arrítmica, por decirlo de alguna forma, del anestésico local por el bloqueo en el sistema de conducción. Otros efectos también a nivel del músculo liso vascular también van a bloquear también el sistema nervioso central. Esto va a producir principalmente relajación de todos los tipos de músculo liso, ya sea músculo liso vascular produciendo vasodilatación, músculo liso bronquial produciendo broncodilatación, del músculo liso intestinal y del músculo liso uterino. Y a elevadas concentraciones, los anestésicos locales pueden también bloquear los nervios que se encuentran en la placa motora, con lo cual se va a producir el bloqueo de los canales de los receptores nicotínicos, los cuales se asemejan muchísimo al canal de sodio, y se va a producir entonces el bloqueo de la placa motora y la pérdida de la función o de la fuerza muscular en la extremidad en cuestión, en la extremidad afectada. En lo que respecta a la farmacocinética, entonces, bueno, sabemos que la absorción del fármaco es usualmente indeseada y es muy baja. Obviamente el fármaco tiene que absorberse para poder metabolizarse, es decir, nosotros administramos el fármaco a nivel perineural y después progresivamente, en función de su liposolubilidad, él va a ir, bueno, y de su interacción con el canal de sodio, él va a ir pasando de ese tejido neural a la sangre y a medida que ingresa a la sangre pasa a los órganos de metabolización, en el caso de de los aminamidas, o es metabolizado directamente en el plasma en el caso de los aminoésteres y para posteriormente ser eliminado. La absorción va a estar relacionada, la velocidad de absorción va a estar relacionada principalmente con el sitio en el cual se están instilando los anestésicos locales, de manera tal que la vemos como la característica, el sitio de administración juega un papel importante en la velocidad de absorción. Por ejemplo, la administración transtraqueal de anestésicos locales, por ejemplo, ya sea para bloquear la tráquea, para bloquear el nervio laríngeo en el caso de una de una traqueotomía de emergencia, va a producir concentraciones plasmáticas mayores y más rápidas que las producidas por administración intercostal, que es la que utilizamos, por ejemplo, cuando se quiere colocar un tubo de tórax y se bloquean los nervios intercostales. A su vez, la administración intercostal es mayor que la paracervical, seguido de la epidural, de la administrada en el plexo braquial, en el nervio ciático y finalmente a nivel subcutáneo, que es la que se van a llevar ustedes principalmente. Entonces vemos cómo esta vía subcutánea es la que presenta una menor velocidad de absorción comparada con el resto de estas vías de administración. Eh, entonces, como les comenté, el uso de vasoconstrictores, especialmente la epinefrina en esta concentración 1 en 200.000, esto quiere decir que por cada molécula de epinefrina hay 200.000 moléculas de anestésicos locales, es decir, es una concentración de epinefrina bastante baja. eh, Vemos cómo esta combinación va a disminuir la velocidad de absorción, principalmente porque produce vasoconstricción, entonces disminuye la superficie de absorción necesaria del anestésico local, aumenta el tiempo de exposición del nervio al anestésico local, con lo cual incrementa la duración de acción y además presenta un efecto analgésico per se por la estimulación de receptores alfa 2 por la epinefrina. Entonces, hasta ahora ya hemos visto varias formas de modificar lo que sería la farmacocinética de los anestésicos locales, como son la administración de bicarbonato y la administración de epinefrina a las soluciones que presentan o a las soluciones en las cuales se encuentran estos anestésicos locales.
En la siguiente imagen, entonces, lo que comparamos es la tasa de absorción de diferentes tipos de anestésicos locales en función de la solubilidad, en función de la solubilidad. Entonces vemos cómo en todos los casos la administración intercostal se asocia a una mayor velocidad de absorción, por ejemplo, que la administración subcutánea. De hecho, después, recuerden, después de la vía traqueal, el uso intercostal es el que presenta mayor absorción o mayor velocidad de absorción. Esto es importante especialmente para los que van a poner tubos de tórax y vayan a usar anestésicos locales. Recuerden que aún no estando en un punto intravascular, si colocas una concentración muy elevada del anestésico local, aunque no estés dentro del vaso, este se va a absorber rápidamente y entonces este paciente tiene mayor riesgo de una toxicidad sistémica por anestésicos locales. Desde el punto de vista de la distribución, los anestésicos locales presentan una cinética bicompartimental cuando se administran por vía intravenosa. Se distribuyen principalmente en una primera fase en los tejidos altamente irrigados y posteriormente tenemos una fase de redistribución en la cual el fármaco se distribuye en tejidos de equilibrio lento más los órganos de metabolización. En el caso de los anestésicos locales, el músculo esquelético constituye el principal depósito para este grupo de fármacos. En lo que respecta entonces al metabolismo, como les comenté, en el caso de los aminoésteres, en el caso de los aminoésteres, el metabolismo ocurre principalmente a nivel plasmático por medio de enzimas esterasas plasmáticas y en el caso de los aminoamidas, el metabolismo es netamente hepático por reacciones de N-desalquilación e hidrólisis. Cuando se administran por vía intravenosa, muchos de estos fármacos, en especial la lidocaína, tienen un efecto importante de primer paso. Fíjense, les hago esta énfasis aquí en la lidocaína y su administración intravenosa. Primero, porque es el que más se usa por vía intravenosa con fines analgésicos. Y segundo, porque la lidocaína, además de ser un anestésico local, es un fármaco antiarrítmico que se utiliza en casos de taquicardia ventricular precisamente por su capacidad para bloquear la conducción en el sistema cardíaco y disminuir la velocidad a la cual se despolariza el miocardio y de esta forma se controlan las taquiarritmias. Es el único de los anestésicos locales que se utiliza con frecuencia por vía intravenosa precisamente porque es el menos liposoluble y esto hace que sea el menos cardiotóxico o el menos tóxico en general en cuanto a reacciones de toxicidad sistémica. Todos tienen una excreción renal menor al 5%, lo cual quiere decir que menos del 5% del anestésico local es eliminado en forma intacta por el riñón. Las reacciones adversas las podemos clasificar en reacciones adversas locales y reacciones adversas sistémicas. Las reacciones adversas locales tenemos la miotoxicidad y la neurotoxicidad, la cual se caracteriza principalmente por la aparición de síntomas neurológicos transitorios. Esto se observa con algunas concentraciones o algunas presentaciones particulares de anestésicos locales. Por ejemplo, la administración intrarraquídea de lidocaína al 5% es la que presenta mayor asociación con estos síntomas neurológicos transitorios. Y las reacciones sistémicas, que son las locales, son las más comunes, sin embargo, las sistémicas, evidentemente, son las más preocupantes. En estas tenemos la methemoglobinemia, la cual se produce principalmente por la administración de prilocaína, eh, las modificaciones a nivel del sistema nervioso cardiovascular y del sistema nervioso central, que ya las describí previamente, y las reacciones de hipersensibilidad, las cuales son bastante infrecuentes en el caso de los anestésicos locales. Sin embargo, se han descrito reacciones y hay muchos pacientes que refieren ser alérgicos a un tipo particular. Esto ocurre principalmente con los aminoésteres y menos frecuentemente con los aminoamidas. Entonces, desde el punto de vista toxicológico, después de lo que más nos importa de los anestésicos locales es la toxicidad, es la llamada toxicidad sistémica por anestésicos locales. La toxicidad sistémica por anestésicos locales se define como un estado de desequilibrio entre la velocidad de absorción y la velocidad de eliminación, en la cual la tasa de absorción es mayor que la velocidad a la cual se elimina el fármaco, con lo cual se incrementa rápidamente la concentración sanguínea del
del fármaco y se obtienen efectos que van más allá del efecto modulador a nivel de los nervios periféricos. Y estas se caracterizan por reacciones neurológicas, reacciones cardiovasculares y muerte. Inicial, desde el punto de vista cronológico, las reacciones neurológicas aparecen con mayor velocidad que las reacciones cardiovasculares y posterior a la aparición de reacciones cardiovasculares es cuando sigue la muerte. La mayoría de los casos de intoxicación por anestésicos locales se limitan a complicaciones neurológicas, ya que como veremos en la siguiente tabla, la concentración necesaria para lograr una reacción cardiovascular es bastante elevada y para lograr la muerte mucho más. Obviamente, esto va a estar influido por el grado de unión a proteínas plasmáticas. Si tenemos un estado de hipoproteinemia, un estado en el cual están disminuidas las proteínas plasmáticas, estos pacientes van a ser más susceptibles al desarrollo de toxicidad sistémica en el caso de una administración intravascular inadvertida, mientras que aquellos estados en los cuales hay un incremento en la glicoproteína alfa 1 ácido van a conferir un estado protector de cierta manera. Por ejemplo, en pacientes quemados o en pacientes, sí, principalmente en pacientes quemados, tenemos que hay un incremento en esta glicoproteína alfa 1 ácida y por lo tanto este grupo de pacientes va a ser menos susceptible a la toxicidad sistémica por estos fármacos. Entonces vemos las concentraciones plasmáticas necesarias para lograr una serie de cambios tanto neurológicos como cardiovasculares. Vemos cómo se necesitan concentraciones sanguíneas muy elevadas, por ejemplo, de 22 nanogramos por mililitro para lograr el paro respiratorio y alrededor de 24 hasta 28 microgramos por mililitro para lograr la depresión del aparato cardiovascular, comparado, por ejemplo, con las necesarias para lograr o para producir, más que lograr, reacciones adversas neurológicas. Es decir, en orden de aparición, primero vamos a tener reacciones principalmente sensoriales como alteración de los sentidos, principalmente lengua, visión y audición, seguido de reacciones musculares, alteraciones de la conciencia, convulsiones, coma y finalmente las reacciones cardiovasculares. Vemos entonces la dosis de algunos fármacos necesaria para producir convulsiones comparado con la dosis necesaria para producir colapso cardiovascular. Vemos cómo después de 7 miligramos por kilo, la administración de lidocaína puede producir dos convulsiones, mientras que se necesitan alrededor de 40 miligramos por kilo para producir reacciones desde el punto de vista cardiovascular. Y vemos cómo la bupivacaína, que es un fármaco mucho más potente, mucho más hidrofóbico, produce reacciones, produce toxicidad con concentraciones o con dosis mucho menor. Es decir, necesita aproximadamente 2 a 3 miligramos por kilo de bupivacaína en la sangre o administrados al paciente para producir toxicidad neurológica y menos de 10 miligramos por kilo para producir un colapso cardiovascular. Esto nos deja dos mensajes entonces importantes. El primero, que la lidocaína es un fármaco mucho más seguro desde el punto de vista tanto neurológico como cardiovascular, a pesar de su menor potencia, o bueno, no a pesar, sería a consecuencia de su menor potencia y de su menor hidrofobicidad comparado con la bupivacaína. Y el segundo, que es un razonamiento al cual es fácil llegar, es que evidentemente la población pediátrica, es decir, los niños, son más susceptibles a la aparición de estas complicaciones, ya que, por ejemplo, 3 miligramos por kilo en un paciente de 5 kilos son apenas 15 miligramos, que son 3 cc de bupivacaína. Es decir, con más de 3 cc de bupivacaína, yo soy capaz de producir convulsiones en un niño comparado, por ejemplo, con un adulto, en el cual, por ejemplo, 3 miligramos por kilo en un paciente de 70 kilos, estamos hablando de 200 miligramos. Es decir, necesito 20 cc de bupivacaína para producir una toxicidad neurológica en un adulto comparado con 13 cc que necesito en un niño. Evidentemente, el niño es más susceptible a la aparición de toxicidad sistémica por anestésicos locales. Y aquí les dejo finalmente, esto es una tabla, o bueno, más que una tabla, es un checklist de lo que es la Sociedad Americana de Anestesia Regional, la ARRA, en lo cual ellos
nos dan la serie de datos o una lista de pasos a seguir en el caso de una toxicidad sistémica por anestésicos locales. eh, Vemos cómo el fármaco, por ejemplo, en el caso de las alteraciones neurológicas, las benzodiazepinas son los fármacos preferidos para el control de las convulsiones y se debe evitar, por ejemplo, el propofol y el tiopental sódico, que a pesar de que son depresores potentes del sistema nervioso, también presentan efectos hemodinámicos importantes y esto puede comprometer todavía más el escenario clínico en un paciente intoxicado por anestésicos locales. El tratamiento específico de una intoxicación por anestésicos locales se basa en la administración de una emulsión de lípidos al 20%, conocida como intralipid. Aquí tienen las dosis de intralipid en pacientes tanto mayores como menores de 70 kilos. Y el mecanismo por el cual actúa esta emulsión lipídica es precisamente que emulsifica al anestésico local y lo aísla, ¿sí? Del conducto de sodio, lo captura y de esta forma cesa lo que sería la modulación del canal de sodio por medio por el anestésico local. Entonces, algunas características puntuales, tenemos que la lidocaína es el anestésico local de tipo aminoamida más prototipo y uno de los más utilizados. Produce una anestesia más rápida, más intensa, más duradera y más extensa que la procaína, que es el prototipo de los aminoésteres. Sin embargo, menos rápida, sin embargo, menos duradera y menos intensa que la bupivacaína, aun cuando sí más rápida. Este se absorbe por todas las vías de administración, por vía enteral, por vía parenteral y por vía pulmonar. Les recuerdo que tiene metabolismo de primer paso. Es el anestésico local que se utiliza más con fines sistémicos, tanto antiarrítmico como analgésico. Es metabolizado a nivel hepático a dos metabolitos que son la monotilglicina silirida y la glicina silirida. La lidocaína tiene un efecto vasodilatador directo, la cual es mediada principalmente, bueno, como les comenté, todos los anestésicos locales son vasodilatadores. Esto se ve a su acción sobre el músculo liso vascular y tiene un uso como antiarrítmico, el cual viene dado principalmente por su tamaño molecular, lo cual le confiere una rápida tasa de disociación. Es decir, que el fármaco, cuando lo utilizamos en el contexto de una taquiarritmia, específicamente una arritmia ventricular como la taquicardia ventricular, va a modular la frecuencia ventricular durante los episodios de despolarización y cuando la fibra está en reposo, se separa rápidamente del canal de sodio en el sistema de conducción y vuelve a incorporarse cuando se despolariza nuevamente el nervio a una velocidad alta, lo cual permite un control adecuado de frecuencia cardíaca en este grupo de pacientes en particulares. La bupivacaína es el anestésico local de tipo amida más utilizado en conjunto con la tetracaína. En función de su larga duración de acción y su larga potencia, se utiliza mucho para la analgesia en trabajo de parto o para la anestesia quirúrgica. Se caracteriza porque presenta un bloqueo diferencial, es decir, que es capaz de bloquear principalmente las fibras sensoriales sin afectar las fibras motoras a diferencia de la lidocaína, que produce igual grado de bloqueo entre fibras sensitivas y motoras, presenta una velocidad de absorción más lenta que la lidocaína, un inicio de acción más retardado, sin embargo, como les dije previamente, una mayor duración de acción comparado con la lidocaína. Es metabolizado a nivel hepático y su velocidad de disociación es menor al ser una molécula de mayor tamaño, lo cual agrava la toxicidad cardiovascular, como ya los vimos en las tablas previamente comentadas. La ropivacaína presenta una potencia similar a la bupivacaína, con menos incidencia de efectos cardiovasculares, precisamente por el predominio de la forma levógira sobre la forma dextrógira, lo cual le da un perfil de seguridad similar al de la levobupivacaína y presenta un bloqueo motor de menor duración que la lidocaína. Y fíjense, eso es todo con respecto entonces a esta parte de ciclos locales. Entonces, si alguien tiene una duda en este momento, eh, adelante. Una pregunta. Nos mencionaba al principio que a menor pK, mayor inicio de acción. O sea, inicio de acción más rápido, ¿es así?
Exactamente. Ok, Reacción más rápido porque va a estar principalmente en un estado en un estado, o sea, va a haber mayor equilibrio entre la forma ionizada y la forma no ionizada. Entonces, al haber más forma ionizada, porque se acerca más al compuesto, hay mayor modulación del canal. ok, gracias. Ok, fíjense. Ahora nos queda otro tema que es el tema de bloqueantes neuromusculares. Eh, yo había hablado se la que había comentado a Natalia para el día de mañana continuar con analgésicos opioides. Y ya con eso terminaríamos con este módulo de clases que corresponde a mis temas por ahora, pues. Entonces,